Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a descubrir cómo funciona la ley aduanera en México, una ley fundamental que regula la entrada y salida de mercancías en nuestro país. ¿Sabías que esta ley es clave para proteger nuestra economía y asegurar que se paguen los impuestos correctos en el comercio exterior? Vamos a explicarlo paso a paso, de manera clara y sencilla. Sí, porque muchas veces pensamos que las aduanas solo son un trámite, pero en realidad es mucho más. Exacto, Paola. La ley aduanera también ayuda a prevenir el contrabando y protege a los productores nacionales. En el periodo de 1910 a 1917, el comercio internacional sufrió un fuerte impacto debido a la condición interna del país y a la Primera Guerra Mundial. El periodo de la Revolución Mexicana de 1911 a 1922 se distinguió por la reducción en la recaudación de aduanas del país. En 1916 se establecía la nueva tarifa aduanera, donde el opio era el único producto prohibido. Se disminuyeron los impuestos a los productos básicos y se incrementaron para los artículos de lujo. El 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultado de los movimientos revolucionarios de 1910. El 15 de febrero de 1918, Venustiano Carranza firmó un decreto con facultades extraordinarias, Decreto Ley, que se publicó el 20 de febrero del mismo año en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto establecía la figura del agente aduanal y detallaba la función de aquellos que actuaban en representación legítima en las operaciones aduaneras, y que para llevar a cabo tal función necesitaban la autorización de la Secretaría de Hacienda de aquel momento. Este sistema legal fue regulado mediante un documento relativo del 7 de mayo de 1918. No obstante, ambos textos legales fueron anulados por decreto del 20 de mayo de ese mismo año, especificando que se implementaría la ordenanza de 1891. Luego, se encuentra la Ley de Agentes Aduanales del 27 de agosto de 1927, que normaba la labor del agente aduanero. Igualmente hallamos 3 leyes aduaneras de 18 de abril de 1928, 29 de diciembre de 1928 y 19 de agosto de 1935, que no se desviaron de la normativa dictada en la Ley de Agentes Aduanales de 1927. El 18 de noviembre de 1931, tanto el Reglamento Interior de la Dirección General de Aduanas como el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda fueron establecidos. La Ley Aduanera, emitida el 30 de diciembre de 1981, incorporaba la terminología reconocida a nivel internacional. Se simplificó la estructura de los recursos administrativos, volviendo a los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, y se guiaba por un nuevo principio de confianza en el contribuyente, mediante el principio de autodeterminación de los impuestos al comercio internacional. Imagine, antes de eso, no había alguien oficial que ayudara con los trámites, así que seguro todo era un caos. Así es, Francisco. Finalmente, la ley aduanera vigente se promulgó en 1996, y desde entonces ha ido evolucionando para adaptarse a un comercio cada vez más globalizado y tecnológico. El objetivo principal de esta ley, que encontramos en su artículo 1, es regular cómo entran y salen las mercancías y los medios de transporte en México. También busca agilizar los procesos, prevenir el contrabando, evitar la entrada de productos prohibidos y garantizar que se paguen los impuestos que permiten al gobierno ofrecer servicios públicos. Es decir, que todo funcione bien y sin trampas. La ley se divide en 9 títulos, cada uno con un enfoque específico. Los principales son, el título primero, el cual se divide en 2 capítulos y van del artículo 1 al 9e. Este título establece los conceptos fundamentales que se emplean en toda la legislación, tales como aduana, recinto fiscal, pedimento, importación, exportación, entre otros. Después, título segundo, control de aduana en el despacho, se divide en 3 capítulos que van del artículo 10 al 50. Controla el procedimiento de ingreso y egreso de bienes por las aduanas, desde su arribo hasta su liberación definitiva. Se definen las responsabilidades de los transportistas al entrar bienes al país, la supervisión que realizan las autoridades.
Además, se regula el despacho aduanero, que es el proceso legal para importar o exportar bienes. Siguiendo el título tercero, contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, cuenta con 4 capítulos que comprenden al artículo 51 hasta el 89. Define las responsabilidades tributarias y regulatorias que surgen del comercio internacional. Indica quiénes tienen que abonar contribuciones, qué operaciones están obligadas a realizarlas y en qué situaciones pueden aplicarse excepciones o ventajas. Posteriormente, el título cuarto, regímenes aduaneros, es el título con más capítulos, con 7 en total, y abarca del artículo 90 al 135 de. Este título categoriza las diversas maneras en que una mercancía puede ingresar o egresar del país, en función de su destino y propósito, es decir, los regímenes, por ejemplo, una importación temporal, definitiva, entre otras formas de importar o exportar. Cada régimen tiene reglas específicas y beneficios fiscales distintos. El título quinto, franja y región fronteriza, tiene un capítulo único que va del artículo 136 al artículo 142. Se refiere a términos como la franja fronteriza y la zona fronteriza, particularmente en lo que respecta a ventajas y normativas especiales para dicha zona del país. La legislación define geográficamente qué zonas son estas. Usualmente, se refiere a un área territorial de 20 kilómetros de anchura paralela a las fronteras, aunque ciertas ciudades o municipios pueden ser designados como región fronteriza mediante un decreto a nivel presidencial. También tenemos el título sexto, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, de igual manera con un capítulo único que comprende el artículo 143 al artículo 158. Es crucial este título ya que determina quién posee el poder de aplicar y hacer cumplir la ley en lo concerniente a aduanas. Este título aborda las facultades y obligaciones que la legislación concede a las autoridades principales implicadas en el comercio internacional. En otras palabras, da facultades a las autoridades correspondientes para luchar contra el contrabando y la evasión de impuestos. Título séptimo, agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, también de capítulo único, abarcando del artículo 159 al 175a. Nos habla sobre las personas que funcionan como mediadores entre los importadores, exportadores y la autoridad de aduanas. Es el fundamento que controla a los expertos que simplifican el ingreso y egreso de bienes del país. Además, define cómo se estructuran, cómo pueden ser penalizados y qué sucede si no cumplen. Cada personaje desempeña un rol crucial en la legalidad y eficacia de las operaciones de aduana. Título octavo, infracciones y sanciones, capítulo único, del artículo 176 al artículo 202. Es muy importante ya que define los comportamientos que se consideran transgresiones a la ley aduanera y las penalizaciones que se imponen cuando se realizan fallos, omisiones o acciones inapropiadas en las transacciones de comercio internacional. Y por último, el título noveno, recursos administrativos, con un capítulo y artículo 203 únicos. Define los sistemas que poseen los individuos importadores, exportadores, agentes de aduanas, etc., frente a las acciones o decisiones de las autoridades aduaneras que estimen ilegales o dañinas. Un verdadero manual para entender todo lo relacionado con el comercio exterior. Para no perdernos, hay que entender algunos conceptos. El despacho aduanero es el conjunto de trámites para importar o exportar. El agente aduanal es la persona autorizada para hacer esos trámites por ti. El valor en aduana incluye el precio del producto y costos como transporte y embalaje. Y los regímenes aduaneros son las formas legales para ingresar o sacar mercancías. ¿Y sabes qué? Hay regímenes temporales, definitivos, de tránsito, cada uno con reglas distintas. A continuación, te explico cada uno de los regímenes ya mencionados. Comenzamos. Régimen definitivo. Estos regímenes se aplican cuando las mercancías entran o salen del país de forma permanente, sin la obligación de ser retornadas. Ahora, los regímenes temporales. Estos regímenes permiten la entrada o salida de mercancías por un tiempo limitado y con una finalidad específica. A diferencia de los definitivos, la mercancía debe de ser retornada en el mismo estado o después de haber sido sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación. En muchos casos, este régimen no aplica el pago de impuestos al comercio exterior. Régimen de tránsito de mercancías. Este régimen se refiere al traslado de mercancías
bajo el control aduanero de una aduana a otra, ya sea dentro del territorio nacional o cruzando por él hacia otro país. El objetivo es mover las mercancías sin que se considere una importación o exportación en su caso. Definitiva en la aduana de entrada. Y pues en resumen, la elección del régimen aduanero es crucial para determinar las obligaciones, los plazos y los impuestos que se aplicarán para las mercancías en el comercio internacional. La ley aduanera no trabaja sola, necesita apoyo de otras leyes. Por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación para cobrar impuestos, la Ley del IVA para aplicar el impuesto al valor agregado, la Ley de Comercio Exterior para permisos y restricciones, y la LIGIE que clasifica las mercancías. El marco legal se complementa para que todo sea claro y justo. Fundamento legal. Esta ley tiene su base en la Constitución mexicana. Algunos artículos importantes son el 14, 25, 31, 73, 89 y 131, que otorgan al Estado la facultad de regular el comercio exterior y establecer impuestos. Esto le da fuerza legal para proteger la economía y asegurar que las reglas se cumplan. Por ejemplo, si durante un reconocimiento aduanero se detecta un error en el pedimento, no se puede corregir hasta que termine el proceso. Esto evita malas prácticas. O si una empresa exporta maquinaria temporalmente, debe declararla bajo un régimen que permita que regrese en el mismo estado. Así no se afecta a la industria local. Esas reglas pueden parecer estrictas, pero protegen a todos. Conocer la ley aduanera es vital para evitar sanciones y asegurar operaciones correctas. Como futuros ingenieros en logística, esta ley será una herramienta clave en su trabajo. Gracias por acompañarnos, esperamos que ahora entiendas mejor cómo funciona esta ley y su importancia. Hasta la próxima.